Buenas tardes, es viernes y estamos de nuevo en el Cristal. En primer lugar quiero mandar un beso a Vicky y a María Ángeles porque se ha muerto la abuelita. Yo he tenido que venir y no me he podido ir a su funeral. Un beso. Y ahora también quiero dar las gracias a la propiedad del Bar Cristal que nos ceden este espacio para que hagamos estas tertulias. Hoy el tema es muy importante, yo creo que todos lo son, pero ese tiene un toque especial porque, como se nos dijo hace unas semanas, uno de los problemas graves que tenemos en Mallorca es la falta de viviendas. Y qué mejor que un arquitecto con experiencia, un profesional que ya lleva años trabajando el tema, nos diga qué soluciones hay que abordar y qué pueden hacer las personas que tienen posibilidades de dar soluciones. Soy Manuel García Pelayo, me dedico al tema de la arquitectura y, ante todo, mi agradecimiento a Diego Polo como impulsor de la cultura y de la comunicación, cosa que estamos agradecidos los profesionales. Por el otro lado, al local donde nos encontramos, que es el Bar Cristal, por dejar que los profesionales, como digo, nos expresemos libremente, que hoy día se agradece bastante, ¿no? El tema de hoy va a ser la vivienda, que es la protagonista. Como estamos todos viendo en los medios de comunicación las últimas declaraciones, y parece ser que últimamente ha sido el juguete de los políticos, vamos a tener que los profesionales dar un paso para adelante y poner las cosas un poquito claras para que, bueno, la sociedad también vea que hay unas soluciones que no se han contemplado hasta ahora y que las vamos a proponer. Bueno, el tema de la vivienda. ¿Qué es la vivienda? La vivienda, que quede muy claro, es una necesidad básica. Cuando digo una necesidad básica, es como la ropa, el abrigo, incluso la alimentación. Desde la época prehistórica, lo que eran las cavernas, lo que eran las cuevas, le servían de cobijo y refugio a las personas, y después evolucionó hacia la cabaña. Todo esto hacia nuestros días. Hay una frase que me gusta mucho, que pasando por la época romana, que a la casa le llamaban domus en latín, ¿no? La domus romana. Y una frase muy interesante que decía: la casa es sagrada porque forma parte de la familia. O sea, la casa es sagrada porque forma parte de la familia. Qué lejos de lo que estamos viviendo hoy día. Entonces, volvemos a nuestra época actualmente y os voy a poner un ejemplo. Una pareja se esfuerza en comprar una vivienda. La compra en un banco, a lo cual arriesga casi un 50% de su salario, de su trabajo. Se meten en una hipoteca excesivamente grande, pero no tienen más remedio porque el precio de la vivienda es cara, y todo estamos viendo últimamente como si la hipoteca que se la ha vendido es una hipoteca a interés variable, van subiendo los intereses de mes en mes, con lo cual paralelamente va subiendo el tema eléctrico, que es otra de las cosas que el gobierno está subiendo constantemente, con lo cual llega un momento en que ya no pueden afrontar el gasto de la vivienda, lo cual deriva en el drama que todos estamos viviendo hoy día de lo que es la ejecución hipotecaria. La ejecución hipotecaria que al final deriva en el sometimiento al sistema bancario actual, que se apoya en empresas como pueden ser Blackstone, BlackRock o Aliseda, son filiales de, por ejemplo, Santander. No me cuesta decir nombres, pero que es así la verdad. Y al final el gran negocio que tenemos en este país ahora mismo es el sometimiento al sistema bancario y sobre todo hipotecario. Como veremos, hay una cosa que está clara: con la vivienda no se juega, y además aquí nos vamos a poner muy serios, con la vida de las personas no se juega. Y ante eso tiene gracia el ver que, por ejemplo, políticos que están llevando el gobierno ahora mismo, todas las viviendas que han derivado en la Sareb de habérsela embargado precisamente a las personas, esas viviendas que después la Sareb no ha conseguido colocarlas, el banco hace un refrito, el gobierno quiere colocarlas y recolocarlas otra vez como solución a la falta de vivienda. O sea, que
solución para la falta de vivienda va a ser recolocar las viviendas de la Sareb que todavía no se han conseguido vender. Señores, esto no es nada serio y, como digo, los profesionales tenemos que dar un paso para adelante y vamos a aportar soluciones. Y si las primeras palabras suenan un poco técnicas, os rogaría que en el turno de preguntas pues lo vamos a esclarecer. Para que esto no sea un monólogo, vamos a hacer una cosa, vamos a dividir en dos partes lo que va a ser mi aportación como profesional. Yo respeto todas las aportaciones que otros profesionales den, yo voy a aportar la mía. Vamos a dividir primero lo que es la vivienda y su accesibilidad y después hablaremos ya más distendidamente, que es un tema apasionante, sobre la vivienda bioclimática, sostenible, y ya disfrutaremos también con ese coloquio. Estamos hablando de lo que es la vivienda para buscar soluciones reales desde el punto de vista profesional, ¿vale? La raíz de todo está en el suelo urbano, para lo cual es importante la colaboración entre los municipios, los ayuntamientos y la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver. En los municipios, en los ayuntamientos, hay bolsas de suelo por desarrollar, bolsas de suelo urbano no consolidado. ¿Qué significa no consolidado? Que hay que dotarles de las infraestructuras, de agua, electricidad, abastecimiento, etcétera, para volverlo a suelo urbano consolidado. Todo esto está recogido en el planeamiento urbanístico en las llamadas unidades de ejecución urbanística, que pueden ser propiedad de varios propietarios o puede ser propiedad del ayuntamiento. Estas unidades de ejecución urbanística se desarrollan mediante planes especiales, como son los PERI, planes especiales de reforma interior, o como pueden ser estudios de detalle, que son estudios de detalle, que es otra figura de planeamiento. Esto va encaminado a urbanizar, digamos, el suelo urbano consolidado. Aquí tenemos el primer problema. Según la ley, la urbanización, que la gente piensa, todo el mundo piensa que la hacen los ayuntamientos, corre a cuenta de los propietarios y promotores, con lo cual ahí tenemos ya el primer gasto hipotecario fuerte o gasto de bancario. Los promotores que actualmente, las pymes que están asfixiados y no pueden promover, tienen que solicitar un préstamo para poder urbanizar las calles de estas unidades de ejecución, cosa que es casi ahora mismo totalmente imposible. Después de esos gastos de urbanización vienen los gastos de promoción y por último los gastos hipotecarios del comprador final, con lo cual estamos hablando de 3 gastos hipotecarios, un triple gasto hipotecario que se va sumando, sin contar comisiones, tasaciones y demás gastos. ¿Cómo se soluciona todo esto? Vamos a ver. Está claro que, como he dicho al principio, tiene que haber una colaboración entre ayuntamientos e iniciativa privada. Pequeñas pymes que pueden promover 10, 12, 15 viviendas siempre generarán mucho más trabajo y mucho más empleo que no una macroempresa. Estamos acostumbrados a escuchar al IBABI o a otras empresas públicas que acometen la promoción de muchísimas viviendas, pero que eso no solo no genera, empleo, sino que lo destruye, puesto que deja a muchísimas pymes y autónomos sin trabajo, la gestión es más complicada y además todo eso deriva en unos gastos para lo que son las arcas municipales en unos agujeros bastante fuertes, además de una sobrecarga en el trabajo de los funcionarios. Con lo cual, sería que el ayuntamiento provea de suelo urbanizable y que lo desarrollen promotoras gestoras en régimen de cooperativas, si es posible, de 10, 12 o 15 viviendas, y de esa manera se genera mucho más empleo, se genera mucho más trabajo y la vivienda se reduce el precio precisamente a la tercera parte. Colaboración, iniciativa privada, ayuntamientos, pequeñas cooperativas de 10, 15 viviendas por empresas promotoras, gestoras, y que el ayuntamiento se limite a lo que es proporcionar suelo, puesto que una sola promotora fuerte privada o pública lo que hace es destrucción de empleo y además, ya acabo de comentar, eso destruye todas las pymes y todas las pequeñas empresas. Hola, buenas tardes.
Quería saber si todo lo que has comentado podría ser aplicable a Son Busquets. Vale, gracias por la pregunta, porque es una pregunta muy interesante y que viene totalmente acorde a lo que acabo de explicar. En Son Busquets, precisamente, tenemos una gran oportunidad para desarrollar lo que he comentado. Se quieren hacer alrededor de 800 VPO por parte del consistorio, del gobierno y del ayuntamiento. Lo único que quería comentar es lo siguiente. Una pregunta que os puedo lanzar. ¿Qué genera más empleo y más trabajo? ¿Una sola empresa, sea pública o sea privada, haciendo 800 VPO u 80 pymes haciendo cada una 10 VPO? Obviamente se genera mucho más trabajo y mucho más empleo que 80 pymes desarrollen cada una 10 o 12 viviendas, que una sola macroempresa monopolice y acumule toda la promoción de la vivienda. El Son Busquets, precisamente, es una zona que es degradada porque urbanamente hablando, puesto que eran cuarteles militares, que está abandonado. Es una zona que justamente está consolidada por edificaciones alrededor, con lo cual ahí el su uso residencial es una zona que bueno, perfectamente está justificable. Lo ideal sería hacer una especie de ciudad-parque, digamos, una ciudad-parque en la que se imbrique lo que sería una zona de residencial de baja densidad, como máximo 3 alturas, con zonas ajardinadas y zonas verdes, para que no sea la típica masificación de bloques que al final conduce a una mala gestión, a conflictos. Incluso los barrios en que hay una demografía tan alta pueden incluso beneficiar el tema de la delincuencia. Se trataría de una ciudad jardín o ciudad parque, que es una proposición que yo aporto, y que sobre todo lo que es la gestión, que urbanice las calles el ayuntamiento y que salga para concurso, para pequeñas promotoras que hoy día son las que necesitan ese trabajo. Buenas tardes, Manuel. Bueno, mi pregunta, ya que eres tú arquitecto y has venido aquí como arquitecto, es ¿qué papel tenéis vosotros los arquitectos y tú concretamente con las constructoras, con el problema que hay de vivienda y con los ayuntamientos para mejorar este problema? Luego, por ejemplo, bueno, el tema de Son Busquets me parece muy bien la idea que tú propones, pero tampoco va a solucionar mucho unas viviendas de 3 alturas, pudiéndose conseguir muchas más viviendas si fueran de 8 o 9 alturas, aunque sería una macroconstrucción y se podría considerar un gueto también. No sé, tiene esa disyuntiva. Hola, gracias por tu pregunta. Te comento, la labor del arquitecto precisamente es el diseño, tanto a nivel de vivienda como a nivel de lo que sería la figura de planeamiento. Los estudios de detalle, los PERIs, se diseñan por arquitectos, tanto sean municipales como sean particulares. En mi caso ya lo que es una propuesta de lo que sería una mezcla entre gestión y lo que sería el proyecto arquitectónico, lo que es el diseño de la vivienda y cómo se desarrollaría y lo que sería la densidad de lo que sería el número de viviendas. Respecto a Son Busquets que me comentas, yo ya, tal como lo he hablado antes, soy más partícipe de una ciudad jardín, una ciudad parque con poca altura, que de bloques grandes. Efectivamente, cualquier persona puede preguntar, ¿por qué no hago un bloque de 10 plantas? Bueno, también se puede hacer de 15 o de 20, pero entonces estamos ante una masificación que, dejando aparte la parte estética, que por supuesto la imagen no es la que, para mí, la más apropiada, sino que es más fácil de gestionar y de ofrecer a diferentes pymes que se hagan pequeñas promociones de 10 viviendas en 3 alturas, e incluso a partir de 3 plantas el ascensor es imprescindible, pero menos de 3 plantas se puede incluso calibrar y ahorrarse incluso el ascensor, ¿no? Hola, buenas tardes. He quedado un poco sorprendido en relación a unas palabras que has dicho con anterioridad. ¿Por qué razón una vivienda hecha por pyme tiene que salir más barato que hacer una finca para una empresa multinacional, lo diríamos así? Las horas de trabajo, es decir, sabemos que un cuarto de baño se necesita tanto tiempo. Cada
habitáculo de una vivienda tiene un tiempo determinado. Esto está comprobado y está apuntado. Entonces, el mismo trabajo que tiene que dar una pyme, también lo tiene que dar una multinacional. Entonces, ¿por qué razón? Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué razón la multinacional es mucho más caro? ¿Qué es lo que encarece todo este tema? Muy bien, gracias. Esta es la pregunta que fundamentalmente todo el mundo se plantea. ¿Por qué una macroempresa pública o privada precisamente tiene que salir más cara que no pequeñas pymes haciendo las pequeñas promociones? Pues hay una cosa que está clara. Primero es que es más fácil controlar pequeñas promociones de 10 viviendas que una macropromoción, por ejemplo, de 800 viviendas por una empresa. Pero ya no solo que sea más fácil o más difícil, sino primero, una empresa que haga las 800 viviendas está destruyendo, cuando digo destruyendo es que lo que es en temas de empleo, la posibilidad de que muchísimas pequeñas empresas con diferentes técnicos, con diferentes operarios, diferentes proyectos que se desarrollan y está anulando y destruyendo esa capacidad de empleo que puede ir incluso vinculada a proyectos de formación. Eso sin tener en cuenta que todos los ingresos y todos los gastos van a cuenta de las arcas municipales. Y todos sabemos actualmente que las empresas públicas, a dónde va a parar el dinero, cómo se pierde el dinero, quién se lleva el dinero, y vamos a ahorrarnos los calificativos de quiénes son las personas que se llevan el dinero, porque al final la construcción realmente es muchísimo más barata que lo que hacen las empresas públicas. La pregunta es, ¿a dónde va el dinero y por qué salen tan caros los pisos? Bueno, ahora vamos a entrar ya a un tema más apasionante y mucho más distendido del que vamos a disfrutar, que es la vivienda bioclimática sostenible. Para lo cual, bueno, ¿qué es la vivienda bioclimática? Bueno, la vivienda bioclimática es la que se diseña y construye acorde a las condiciones medioambientales del entorno y se aprovechan los recursos naturales que tienen alrededor. Para lo cual, entonces, vamos a ver, tenemos por un lado lo que son las placas solares, tanto para fotovoltaico como para térmica, que van generalmente en las cubiertas y que son las que aprovechan las energías exteriores. Obviamente lo principal cuando se diseña una construcción, que en este caso podemos poner de ejemplo viviendas unifamiliares, viviendas sobre una parcela, lo importante es la orientación. En la orientación sur o en la orientación norte, en caso de que estamos precisamente ante una vivienda, siempre la orientación sur pues es la más interesante porque se aprovecha mejor los rayos del sol. En el caso de una edificación que fuera, por ejemplo, para biblioteca, la luz norte es la más idónea para lo que sería la lectura. Pero bueno, en este caso nos concentraremos más en la vivienda para habitar. Es importante saber que los ciclos solares, tanto en invierno como en verano como en primavera, el ángulo del sol es muy distinto. En invierno el sol entra con un ángulo que puede ser 15-30 grados, va evolucionando hasta la primavera, que son unos 45 grados aproximadamente, y ya en verano el sol cae a plomo verticalmente. Con esto, el diseño de las viviendas pues tiene que venir condicionado pues unos paramentos horizontales o verticales que vayan tamizando la inclinación de los rayos, como entran, tanto a través de las ventanas, como precisamente por los patios y por otras situaciones, ¿no? Entonces, tanto lo que es el diseño de paramentos, por un lado, a nivel de lo que es de albañilería o temas de madera, nos puede condicionar lo que sería la penetración de los rayos en la vivienda. Por otra parte, tenemos la suerte que estamos en un país, y más en Mallorca, que disfrutamos de sol y de viento, y con lo cual el viento también, a la hora de aprovechar el tema eólico, con pequeños aerogeneradores, que se pueden combinar con placas fotovoltaicas, podemos generar electricidad. Todos vemos en algunos barcos del puerto, por ejemplo, que tienen pequeños molinos, generadores, que dan una pequeña electricidad a lo que serían los barcos, y con eso se proveen de electricidad, ¿no? Lo ideal sería combinar tanto las placas fotovoltaicas, que también funcionan cuando el cielo está cubierto, porque sería por radiación solar, con aerogeneradores en zonas donde haya bastante viento, que incluso puede uno estar conectado con la led eléctrica
dado que si quiere uno abaratar lo que es la factura de la luz, pues lo importante es que el contrato de potencia sea el mínimo posible. Si una persona no quiere quitar toda la potencia, con que tenga el mínimo abastecimiento, puede después combinarlo y apoyarse en lo fotovoltaico y en el aerogenerador. Todo esto es porque si alguien quiere utilizar, por ejemplo, un aparato fuerte que tenga muchos vatios, de 2.000, 3.000 vatios, obviamente el sistema fotovoltaico se queda corto. Puede jugar mezclando los tres sistemas. Otra parte importante de las viviendas para el tema bioclimático es el aprovechamiento del agua. Todos estamos viendo hoy día el problema de la sequía que tenemos, sobre todo en otras partes del país como es Andalucía, aquí en Mallorca un poco menos, pero bueno, el hecho de poder recoger agua de lluvia mediante las azoteas y derivarlo a unos aljibes o a unos depósitos es una solución cada vez que se va imponiendo y mucho más interesante para el futuro, puesto que para piscinas, incluso para temas como baños, el tema del agua potable es un desperdicio bastante hoy día injustificable. Si utilizamos el agua de la lluvia y la recogemos mediante unas cubiertas, canalones o azoteas, siempre podemos utilizar el tema de las piscinas o el tema de lo que son los baños, un agua que en ningún momento supone un encarecimiento ni privar a la población de un agua potable que es totalmente necesaria. Y por otra parte, ya aparte de lo que sería el agua, lo que sería el tema del diseño por el tema solar, el tema importante de las ventanas. Aquí quiero incidir mucho porque tenemos un problema fuerte en Mallorca y ya también me asumo el tercer punto que era de la charla sobre el tema acústico, un problema de los ruidos. Tenemos, por ejemplo, en Son Armadans un proyecto muy interesante que se está haciendo de la remodelación del paseo marítimo, pero tenemos una incoherencia al mismo tiempo, que tenemos una autovía de 4 carriles que genera el tema de polución, el ruido, contaminación acústica, que eso revierte en la falta de confort de las viviendas y para el usuario de las viviendas precisamente supone un problema bastante fuerte. Todo esto se conecta con el tema bioclimático que estaba hablando hace un momento en el tema de las ventanas. Hoy día la solución a nivel de constructivo sería las ventanas de tanto metálicas como de PVC de doble y triple acristalamiento, que lo cual evita hasta un aislamiento de 44 decibelios suficientes para no ser molestado por los ruidos. Incluso hay ventanas que en zonas cercanas al aeropuerto pueden evitar el ruido de lo que serían incluso los aviones, subiendo casi hasta 50 decibelios. En todo caso, el tema constructivo tiene solución, todo lo que sea aislamiento, todo lo que sea dotar a unas paredes de aislamiento acústico y de ventanas, pero la concienciación cívica de evitar, como he comentado antes, que una autovía pase por el centro de la ciudad y separe lo que es el puerto de lo que es el barrio de Son Armadans, eso ya no entra en el sistema constructivo, eso entra en lo que sería la concepción cívica ciudadana para evitar esos males de lo que sería la contaminación acústica. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si a largo plazo habrá facilidad para la gente que no tiene vivienda y, bueno, estando mal como está el trabajo, pero especialmente la gente que no tiene vivienda, se les va a facilitar propiedad o alguna ayuda. Bueno, a esta pregunta yo obviamente el tema de la vivienda, lo que es el ofrecimiento, tiene que ser por parte de promotores y por parte del ayuntamiento. Lo único que yo puedo opinar es que para que la gente pueda tener una accesibilidad a una vivienda económica, y tal como expuse al principio de la charla, es que el ayuntamiento, los municipios ofrezcan un suelo municipal para VPO, de tal manera que ese suelo municipal pase directamente desde la propiedad del consistorio del municipio a una cooperativa de 10, 12 personas, que se pueden hacer, por supuesto, bastantes cooperativas, pero que ellos mismos sean después los propietarios, con lo cual, al comprar ellos el suelo en régimen de cooperativa, empiezan pagando cada uno parte proporcional de un suelo que se supone que el ayuntamiento tiene que ponérselo a un precio asequible.
e incluso para no depender tanto del sistema hipotecario de los bancos y meterse en hipotecas fuertes, mediante avales o incluso algunos préstamos más pequeños, acceden a la parte proporcional de lo que sería la compra de suelo. Posteriormente, y contestando una pregunta que me han comentado antes sobre el tema del papel del arquitecto, el arquitecto y el grupo, mejor dicho, del arquitecto, porque son bastantes profesionales los que intervienen en lo que sería el proyecto arquitectónico, desarrollarían el proyecto, para lo cual contarían con todos los cooperativistas, se personalizaría un poco la vivienda y al mismo tiempo daría tiempo a que fueran pagando el suelo que le había proporcionado el ayuntamiento. Una vez que se desarrolla el proyecto, después ya se procederá, cuando se tenga la preceptiva licencia municipal, se procederá a lo que sería la construcción de las casas, que al hacerlo primero la cimentación, después la estructura y después los otros componentes de la construcción, siempre será más asequible lo que sería el pago de la vivienda que no meterse desde el principio en una hipoteca grande, con lo cual agravaría mucho lo que es la construcción. Vale, muchas gracias. Por un lado, decirte que si antes ya era cara la vivienda normal, la que cuesta más de 300 y pico mil euros, 365.000 euros, ahora mismo actualmente, en franca mayoría, en franca superación ya incluso a Vascongadas, Cataluña y demás, ahora con la vivienda bioclimática, pues yo supongo que esto va a salir ya, lo que suelen decir ahí, te va a costar más que un pico. Si antes la gente no podía con la anterior, esta ya ni te cuento. Luego, otra cosa con lo bioclimático. ¿Todos los arquitectos conocen estas técnicas del bioclima, de los paneles solares, de los aislantes, de la recogida de energía y de agua que dices tú? ¿Están hechos para conocer y hacer estas viviendas que tú comentas? Vale. Gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, como he comentado al principio, la vivienda bioclimática es el diseño de la construcción, con lo cual, al ser el diseño de la construcción, no tiene por qué encarecer los costes de construcción. Al final y al cabo, los costes de construcción son siempre los mismos, lo que valen los materiales. El diseño, tal como se ponen los paramentos de una manera o de otra, al final los materiales son los mismos y no tiene por qué encarecer la construcción. Únicamente en el caso de elementos más sofisticados, como puede ser una ventana altamente con tecnología fuerte de triple acristalamiento, pues efectivamente una ventana así, con esas calidades, es más cara, un poco más cara que otras ventanas más normales, pero al mismo tiempo, en el ahorro energético que produce después, te ahorra gastos de electricidad, me refiero a electricidad a la hora de tener que generar calefacción, ¿no? Entonces, a la hora de, con el ahorro energético, de ahorrar todo lo que sería calefacción y aprovechar el calor del invierno, lo que sería sol, ahorra un presupuesto que, con lo cual al final la construcción derivaría en un ahorro energético precisamente. Respecto a los compañeros, pues sí, me imagino, tal como me has preguntado sobre si los restos de los arquitectos conocen esto, me imagino que por supuesto, toda la profesión, todos los compañeros y todos los arquitectos saben de los materiales, de lo que serían los aislamientos, lo que sería, en fin, todos los materiales que se utilizan para el tema bioclimático. Distinto es que cada persona diseñe un tipo distinto de construcción. Es como, os voy a poner un ejemplo, en el tema de la ropa habrá diferentes sastres que cada uno te diseñe un tipo distinto de lo que sería un traje, o en el tema de los coches hay diferentes diseños de coche. Con el tema de las viviendas lo mismo, cada arquitecto te diseñará una vivienda diferente, pero los materiales ahí están y son los mismos para todos, ¿no? Bueno, creo que la tertulia ha sido muy interesante y ha despejado muchos puntos oscuros que solemos tener los ciudadanos normales, que simplemente vemos precios, números, cantidades y no sabemos de por qué son ni a qué se debe. Y sobre todo lo de la carestía, pienso que es muy importante que los ayuntamientos se pongan las pilas, sobre todo ahora que puede ser que haya ayuntamientos nuevos, pues que se note, y si no se nota les vamos a dar un meneo.